¿Qué harías si una sola frase cambiara todo lo que creías saber sobre tu vida? Esta es la historia de Santiago del Valle, un magnate cuya vida ha estado marcada por el éxito, el poder y el lujo, pero también por una profunda soledad que ha sido su compañera constante. Santiago, el dueño de un imperio hotelero que lo ha llevado a la cima del mundo, se encuentra atrapado en una existencia vacía, donde cada logro y cada reconocimiento se sienten insignificantes frente al abismo que lleva en el corazón. Siempre pensó que el dinero podía comprar cualquier cosa, excepto aquello que más anhelaba: la conexión humana, el amor genuino y algo que creyó imposible: una familia. Es Nochebuena. Afuera, la ciudad está viva con luces, risas y abrazos, pero dentro de su imponente mansión solo reina el silencio. Santiago observa las luces parpadeantes del árbol de Navidad que su personal decoró, no porque lo deseara, sino porque así lo dicta la tradición. Mientras sostiene una copa de vino en su mano, su mirada está perdida, recordando fragmentos de un pasado que nunca pudo borrar. En ese momento, un golpe inesperado en la puerta interrumpe sus pensamientos. Se sorprende, pues no esperaba visitas. Lentamente, con cierto recelo, se dirige a la entrada. Al abrir la puerta, lo que encuentra lo deja sin aliento. Frente a él, una niña pequeña de cabello oscuro y ojos que reflejan inocencia y sabiduría al mismo tiempo, lo mira con una sonrisa tímida. Sostiene un paquete envuelto de manera sencilla, pero lo que realmente lo desconcierta son las palabras que salen de su boca. «Feliz Navidad, papá». Por un momento, Santiago siente que el tiempo se detiene. La confusión, el desconcierto y una oleada de emociones inesperadas lo invaden. ¿Quién es esta niña? ¿Por qué lo llama papá? Santiago, siempre tan metódico y racional, de repente se encuentra frente a un misterio que desafía toda lógica y lo enfrenta a los recuerdos más dolorosos de su vida. Cada palabra de esa niña es como una llave que abre puertas a un pasado que creía enterrado para siempre. Lo que comienza como una noche común de Navidad se convierte en un viaje lleno de descubrimientos impactantes, verdades ocultas y una confrontación con todo lo que Santiago pensó saber sobre sí mismo. Valentina, la niña que aparece en su puerta, no solo trae un regalo en sus manos, sino también un vínculo con un pasado que él ha intentado ignorar. Las piezas de un rompecabezas olvidado comienzan a encajar, y Santiago deberá enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. Esta no es solo una historia de poder y riqueza, sino de segundas oportunidades, de redención y de cómo el destino puede encontrar maneras de unir lo que parecía perdido. Acompáñanos a descubrir cómo una simple frase y una niña inesperada pueden desmoronar los muros de un hombre que lo tenía todo, excepto lo más importante. Al final, esta es una historia sobre cómo, incluso en la más fría soledad, la vida siempre puede darnos una oportunidad para volver a empezar. ¿Estás listo para conocer el misterio detrás de las palabras de Valentina y cómo cambiarán para siempre la vida de Santiago del Valle? Santiago del Valle era un nombre que resonaba en todo México y más allá de sus fronteras. El magnate de la industria hotelera, dueño de una de las cadenas más lujosas del mundo, había alcanzado un nivel de éxito que la mayoría solo podía soñar. Su porte impecable, su elegancia natural y su obsesión por el control lo convertían en una figura imponente. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro, y su vida era una muestra del poder absoluto que el dinero podía comprar. Pero detrás de esa fachada perfecta había un secreto que nadie conocía. Santiago llevaba años enfrentándose a un dolor silencioso, una herida que ni su fortuna ni su influencia podían sanar: la imposibilidad de tener hijos. Era un tema que evitaba a toda costa, enterrado bajo capas de logros y una rutina meticulosamente planeada. Sin embargo, ese vacío seguía ahí, recordándole que había algo que su riqueza nunca podría darle. A sus 48 años, Santiago vivía completamente solo en una mansión moderna en Monterrey, en el norte de México. La propiedad era una obra maestra de arquitectura, ubicada en la cima de una colina con vistas espectaculares a las montañas que rodeaban la ciudad. Grandes ventanales permitían que la luz iluminara el espacio minimalista, decorado con piezas de arte exclusivas. A pesar de todo su esplendor, la casa no era un hogar. No había risas, ni calidez, ni recuerdos felices.
Era un lugar frío, que reflejaba el alma solitaria de su dueño. Aunque la mansión había sido decorada para la Navidad con luces, guirnaldas y un majestuoso árbol en la sala principal, la falta de alegría en el ambiente era palpable, como si esos adornos solo estuvieran ahí para cumplir con una obligación superficial. En contraste absoluto con la vida de Santiago, estaba Valentina Gómez, una niña de apenas 9 años, de ojos grandes y profundos, que parecían contener más historias de las que alguien de su edad debería haber vivido. Valentina no había tenido una infancia fácil. Su vida había estado llena de carencias, pero también de una increíble fortaleza. A pesar de las dificultades, había desarrollado una sabiduría y una resiliencia que sorprendían a cualquiera que la conociera. Su carácter dulce y su naturaleza amable hacían que fuera imposible no sentirse atraído por ella. Sin embargo, había algo más en Valentina, algo que no podía explicarse a simple vista, como si guardara un secreto que estaba esperando el momento adecuado para salir a la luz. En la noche de Navidad, Valentina apareció frente a la enorme puerta de la mansión de Santiago. Su figura pequeña y frágil contrastaba con la inmensidad de la propiedad. Llevaba un abrigo gastado que apenas la protegía del frío, y en sus manos sostenía un paquete envuelto con papel sencillo, casi humilde. Cuando la puerta se abrió, sus labios dibujaron una tímida sonrisa y con una voz suave pero firme dijo: «Feliz Navidad, papá». Ese encuentro inesperado era como si dos mundos completamente opuestos colisionaran. Santiago, el hombre que siempre había tenido el control de todo, quedó desconcertado ante la presencia de aquella niña que parecía llevar consigo algo más que un simple regalo. Valentina, con su inocencia y determinación, traía consigo respuestas a preguntas que Santiago ni siquiera sabía que tenía. La mansión, que hasta ese momento había sido un símbolo de aislamiento, estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Las montañas de Monterrey serían testigos de una Navidad que ningún de los dos olvidaría jamás. La mañana de Navidad en la imponente mansión de Santiago del Valle transcurría como cualquier otro día para su solitario dueño. Afuera, Monterrey despertaba bajo un cielo gris que anunciaba la llegada de la nieve, mientras las familias de la ciudad comenzaban a reunirse para compartir risas, abrazos y la calidez de la temporada. Pero dentro de la majestuosa casa de Santiago, el ambiente era frío, casi estéril, como si las decoraciones navideñas fueran meros adornos sin alma. El enorme árbol en la sala principal, repleto de luces y esferas doradas, parecía más un símbolo de opulencia que de celebración. Santiago, con su porte elegante y su impecable traje informal, estaba en su oficina, rodeado de estanterías repletas de libros y ventanales que ofrecían una vista inigualable de las montañas cubiertas de nieve. Su mirada estaba fija en el horizonte, pero sus pensamientos divagaban en el pasado, en lo que pudo haber sido y nunca fue. Sobre su escritorio descansaba una copa de vino, olvidada, mientras la chimenea a un lado apenas lograba mitigar el frío de la habitación, tanto el físico como el emocional. La soledad no era un estado nuevo para Santiago. Había aprendido a convivir con ella, incluso a aceptarla como parte de su existencia. En su mundo, el éxito y el poder lo habían sido todo, pero ahora, frente al reflejo de su vida en esta mañana de Navidad, se daba cuenta de que las cosas que verdaderamente importaban le habían sido siempre inalcanzables. Las risas de los empleados en las áreas de servicio apenas llegaban a sus oídos. Eran ecos lejanos de una vida que no le pertenecía. De repente, el eco de un golpe en la puerta principal rompió la monotonía. Santiago levantó la vista, extrañado. ¿Quién podría ser? No esperaba visitas, mucho menos en un día como este. Con paso firme pero desconcertado, cruzó los pasillos interminables de mármol hasta llegar a la entrada. Al abrir la puerta, lo que encontró fue completamente inesperado. Allí, frente a él, estaba una niña que no debía tener más de 9 años. Tenía el cabello oscuro cubierto por un gorro sencillo y llevaba un abrigo que apenas parecía resistir el frío de la mañana. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento, y en sus pequeñas manos sostenía un paquete envuelto en un papel modesto, que parecía haber sido cuidadosamente elegido. Pero lo que más capturó la atención de Santiago fueron sus ojos, grandes, profundos y llenos de una combinación inquietante de inocencia,
y determinación. Había algo en su mirada que parecía atravesarlo, algo que lo hacía sentir vulnerable, una sensación que no recordaba haber experimentado en años. «Feliz Navidad, papá», dijo la niña, con una voz tan suave como firme. Por un instante, el mundo de Santiago pareció detenerse. La palabra «papá» resonaba en su mente como un trueno en medio del silencio. ¿Papá? ¿De qué estaba hablando esta niña? La incredulidad lo invadió de inmediato, pero antes de poder articular una respuesta, algo en su interior lo obligó a detenerse. Había algo en su presencia, en la forma en que ella lo miraba, que lo desarmaba por completo. Durante unos segundos que se sintieron eternos, Santiago simplemente la observó, tratando de encontrar sentido en la escena frente a él. Finalmente, casi sin pensarlo, dio un paso hacia un lado y con un leve gesto la invitó a entrar. Valentina, sin perder su sonrisa tímida, cruzó el umbral de la puerta con calma, como si supiera que ese momento estaba destinado a suceder. Al hacerlo, una ráfaga de aire frío entró en la casa, como si la misma naturaleza quisiera ser testigo de lo que estaba por ocurrir. Santiago cerró la puerta detrás de ella, aún sumido en un mar de pensamientos. La mansión, que durante años había sido un reflejo de su aislamiento, ahora albergaba a alguien más. Mientras la pequeña caminaba lentamente por el vestíbulo, observando con curiosidad la inmensidad del lugar, Santiago no podía apartar los ojos de ella. ¿Quién era esta niña? ¿De dónde venía? ¿Y por qué lo llamaba papá? Las respuestas a esas preguntas, lo sabía en lo más profundo de su ser, cambiarían su vida para siempre. Santiago cerró la puerta detrás de Valentina, pero su mente seguía luchando por comprender lo que acababa de suceder. La niña estaba ahora en el centro de su vestíbulo, un espacio grandioso con techos altos, candelabros imponentes y pisos de mármol que parecían reflejar su propia confusión. Mientras ella miraba con curiosidad alrededor, Santiago no podía apartar sus ojos de ella. La palabra «papá» seguía resonando en su cabeza, como un eco que no encontraba descanso. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, su voz más dura de lo que pretendía, fruto de la incredulidad y el desconcierto. Valentina giró para mirarlo, y aunque su rostro mostraba cierta timidez, en sus ojos había una calma que contrastaba con la tormenta interna de Santiago. «Me llamo Valentina», respondió suavemente, sosteniendo el paquete entre sus manos pequeñas. «Mi mamá me dijo que viniera a verte». Santiago frunció el ceño. La respuesta era vaga, insuficiente para la cantidad de preguntas que surgían en su mente. ¿Por qué su madre le enviaría a una niña? ¿Qué tenía que ver todo esto con él? «¿Quién es tu madre?», preguntó, intentando contener su impaciencia. Valentina dudó por un momento, como si estuviera considerando cuánto debía revelar. «Mi mamá siempre habló de ti», dijo al fin, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Dijo que tenía algo importante que darte». El aire en la habitación parecía volverse más pesado con cada palabra. Santiago dio un paso hacia ella, intentando encontrar en su rostro algún indicio que lo ayudara a descifrar el misterio. «¿Por qué me llamaste papá?», insistió, con una mezcla de incredulidad y urgencia. Valentina lo miró fijamente, su expresión tan seria que resultaba desconcertante en alguien tan joven. «Porque eso es lo que ella me dijo», respondió simplemente, como si fuera una verdad innegable, pero no ofreció más detalles, dejando a Santiago con más preguntas que respuestas. Intentando controlar su creciente frustración, Santiago señaló el paquete que ella sostenía. «¿Qué es eso?», preguntó. «Un regalo», dijo Valentina, extendiéndoselo con delicadeza. «Mi mamá me pidió que te lo entregara. Dijo que entenderías cuando lo abrieras». Santiago tomó el paquete, su mirada fija en el modesto papel de envoltura que lo cubría. Había algo casi solemne en la forma en que Valentina lo observaba, como si supiera que lo que estaba dentro tenía el poder de cambiarlo todo. Pero antes de abrirlo, algo en su interior lo detuvo. Una mezcla de miedo y curiosidad lo invadía, como si intuyera que ese pequeño paquete contenía más que un simple objeto. Era una llave, una pieza de un rompecabezas que llevaba años sin resolver. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, con la voz más suave. «¿Por qué me buscan justo en este momento?». Valentina bajó la mirada por primera vez, como si estuviera recordando algo doloroso. «Porque ella ya no está», dijo en un susurro, su voz quebrándose ligeramente.
Me pidió que viniera antes de que fuera demasiado tarde. El corazón de Santiago dio un vuelco. Aunque aún no comprendía del todo, esas palabras lo golpearon con una fuerza inesperada. Una sensación de pérdida, mezclada con culpa y añoranza, comenzó a infiltrarse en su corazón, rompiendo las barreras que había construido con tanto esmero durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago miró a Valentina, buscando en su rostro alguna señal de engaño, algo que lo ayudara a justificar la incredulidad que aún sentía. Pero no había nada en ella que pareciera falso. Sus ojos eran honestos, llenos de algo que él no podía nombrar, pero que reconocía en lo más profundo de su ser. El tiempo parecía detenerse mientras Santiago sostenía el paquete en sus manos. ¿Quién era esta niña? ¿Qué verdad traía consigo? ¿Y qué conexión tenía con un pasado que él había hecho todo lo posible por olvidar? La tensión era palpable, no solo para Santiago, sino también para cualquiera que presenciara este momento. Las piezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo seguía siendo un misterio, uno que estaba a punto de revelarse, aunque Santiago no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Santiago sostuvo el paquete entre sus manos, su mirada fija en el papel de envoltura que lo cubría. Parecía un objeto insignificante, pero algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, roto únicamente por el crepitar de la chimenea. Con dedos temblorosos comenzó a rasgar el papel, cada movimiento cargado de una mezcla de temor y expectativa. Cuando finalmente abrió el paquete, quedó inmóvil. Dentro de la caja descansaba un delicado colgante de plata, simple pero cargado de significado. Al sostenerlo entre sus dedos, sus ojos se posaron en las iniciales grabadas con precisión: CR. En un instante, los años retrocedieron, y Santiago fue transportado a un momento de su vida que había intentado enterrar: Camila Ramírez. El nombre resonó en su mente como un eco, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que creía olvidados. Camila había sido su gran amor, la única persona que alguna vez lo había visto más allá de su ambición y su necesidad de control. Habían compartido momentos llenos de pasión, sueños y promesas que nunca llegaron a cumplirse, pero su relación terminó abruptamente, marcada por decisiones que Santiago había lamentado en silencio durante años. Ahora, ese colgante, el mismo que él había regalado a Camila como símbolo de su amor, estaba de regreso en sus manos. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba todo esto? Era de mi mamá, dijo Valentina, su voz suave interrumpiendo los pensamientos de Santiago. Él levantó la mirada y la encontró observándolo con una mezcla de tristeza y calma. Ella me dijo que te lo diera. Dijo que sabrías lo que significa. Santiago sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Cada palabra de Valentina parecía agregar peso a la revelación que se aproximaba. ¿Camila?, preguntó, su voz apenas un susurro. Valentina asintió lentamente. Sí, mi mamá siempre habló de ti. Me contó cómo eras, cómo se conocieron, pero nunca entendí por qué no estabas con nosotras. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella nunca me dijo la verdad hasta que ya no pudo más. El rostro de Santiago se endureció. Había algo en la forma en que Valentina hablaba que lo llenaba de una sensación de pérdida que apenas comenzaba a comprender. ¿Qué pasó con ella?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Mi mamá murió hace unos meses, respondió Valentina, su voz quebrándose ligeramente. Antes de irse, me dijo que tenía que encontrarte. Me explicó todo, que tú eres mi papá. Las palabras de Valentina cayeron sobre Santiago como un golpe devastador. Por un momento, no pudo moverse ni hablar. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero parecía imposible. ¿Hija? La palabra sonaba extraña, irreal, como si perteneciera a otro mundo. Sin embargo, algo en los ojos de Valentina, en la forma en que lo miraba, confirmaba que no estaba mintiendo. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó finalmente, su voz cargada de una mezcla de dolor y enojo. ¿Por qué me mantuvo alejado de ti? Valentina bajó la mirada, como si sintiera el peso de la pregunta. Dijo que tenía miedo de cómo reaccionarías, y luego, ya era tarde. Levantó la vista de nuevo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Pero me dijo que te buscara, porque merecías saberlo.
y porque yo también merecía conocerte. El silencio volvió a llenar la habitación mientras Santiago luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Camila había tenido miedo, pero al final le había confiado a Valentina la verdad. Ahora, después de tantos años, él se encontraba frente a algo que nunca había imaginado. Una hija, fruto de un amor que había creído perdido para siempre. Mientras Santiago miraba a Valentina, pudo ver destellos de Camila en su rostro, en la forma en que inclinaba la cabeza, en la intensidad de su mirada. Era innegable. Ella era su hija, pero aceptar esa verdad significaba enfrentar no solo el pasado, sino también el futuro y todo lo que había perdido en el camino. Su corazón, que durante años había permanecido endurecido por el aislamiento y la ambición, comenzaba a quebrarse, dejando entrar algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: amor, dolor y esperanza, todo al mismo tiempo. Santiago se quedó en silencio después de escuchar las palabras de Valentina. Cada fibra de su ser estaba atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar. Había una parte de él que quería abrazarla, protegerla y recuperar el tiempo perdido. Pero otra parte, una más oscura, estaba consumida por el enojo, la culpa y la tristeza. ¿Cómo era posible que Camila nunca le hubiera dicho que tenía una hija? ¿Por qué había sido apartado de algo tan esencial, algo que él siempre había deseado y creído imposible? La ira luchaba contra el dolor, pero lo que más lo atormentaba era la culpa. Durante años, había ignorado las cosas que realmente importaban, escondiéndose detrás de su trabajo y su éxito. Ahora, esa elección lo perseguía en la forma de una niña que había crecido sin él, una niña que lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. «Lo siento», murmuró finalmente, con la voz quebrada. Pero Valentina no respondió. Había algo en su expresión que parecía cerrarse poco a poco, como si las palabras de Santiago llegaran demasiado tarde. Él podía ver el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos, pero también podía sentir cómo una distancia comenzaba a formarse entre ellos. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Valentina lo miró una última vez antes de levantarse lentamente del sofá donde había estado sentada. «Tal vez no debí venir», dijo con una voz apenas audible, pero que resonó como un eco en el corazón de Santiago. Él quiso detenerla, decirle que no se fuera, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Durante un instante que se sintió eterno, Santiago vio cómo Valentina recogía su abrigo y caminaba hacia la puerta con pasos lentos. Cuando finalmente salió, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella fue como un golpe que lo dejó completamente paralizado. Las horas que siguieron fueron un vacío absoluto. Santiago permaneció en la sala, mirando el colgante en sus manos como si fuera un objeto extraño, incapaz de moverse o pensar con claridad. Sus pensamientos lo arrastraban hacia recuerdos de Camila, hacia el pasado que habían compartido y hacia las decisiones que los habían separado. Pero más que nada, lo atormentaba la idea de haber fallado nuevamente, esta vez con Valentina. Se dio cuenta de que su indecisión, su incapacidad para actuar en el momento, había alejado a la única persona que podía llenar el vacío que había sentido toda su vida. La mansión, que siempre había sido un refugio para su aislamiento, ahora se sentía como una prisión insoportable. Santiago comenzó a caminar de un lado a otro, sus pasos resonando en el mármol, mientras las palabras de Valentina se repetían una y otra vez en su mente. Ella le había dado una oportunidad y él la había desperdiciado. Pero, ¿era realmente demasiado tarde? ¿Podía hacer algo para arreglarlo? Finalmente, Santiago tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Valentina desaparecía de su vida. Esa niña era su hija, su única conexión con Camila, y con una parte de sí mismo que había enterrado durante años. Sin pensarlo dos veces, tomó las llaves de su auto y salió de la mansión, decidido a encontrarla. El aire frío de la noche lo golpeó mientras conducía por las calles de Monterrey, buscando desesperadamente algún rastro de Valentina. No sabía a dónde había ido, pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo, que no podía dejar que se alejara sin luchar por ella. Finalmente, después de horas de búsqueda, la vio sentada en un banco de un parque cercano, abrazada a sí misma para protegerse del frío. Santiago se acercó lentamente.
su corazón latiendo con fuerza. «Valentina», dijo suavemente, pero lo suficientemente fuerte para que ella lo escuchara. La niña levantó la vista y en su expresión había una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Lo siento», continuó Santiago, su voz llena de sinceridad. «Lo siento por no haber estado ahí, por no entender todo esto desde el principio. Pero estoy aquí ahora y no voy a dejarte sola». Valentina lo miró por un momento que pareció eterno. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no intentó contenerlas. Sin decir una palabra, se levantó del banco y se acercó a él. Santiago abrió los brazos y Valentina se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. En ese momento, Santiago sintió cómo una parte de su corazón, que había estado rota durante tanto tiempo, comenzaba a sanar. En los días y semanas que siguieron, Santiago hizo todo lo posible por recuperar el tiempo perdido. No fue fácil. Valentina llevaba consigo cicatrices emocionales de una vida difícil, y Santiago tuvo que enfrentarse a sus propias inseguridades y arrepentimientos. Pero juntos, comenzaron a construir algo nuevo. Santiago le mostró a Valentina su mundo, no el de lujo y poder, sino el de un hombre dispuesto a aprender lo que significaba ser padre. Y Valentina, con su inocencia y sabiduría, le enseñó a Santiago el valor de las cosas simples, como una sonrisa, una conversación honesta o un momento compartido. El colgante de Camila se convirtió en un símbolo de su conexión, un recordatorio constante de que el amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. La mansión, que alguna vez había sido fría y vacía, ahora estaba llena de vida. Santiago ya no veía el árbol de Navidad como una obligación, sino como un símbolo de esperanza y segundas oportunidades.